Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema tan antiguo como el tiempo, pero que aún nos sorprende y nos fascina. Los 10 pecados de idolatría y apostasía más terribles en la Biblia. Pecados tan graves que muchos los consideran imperdonables. Ya seas creyente de toda la vida, un buscador curioso o alguien que simplemente disfruta de una buena historia, estás en el lugar indicado. Vamos a desglosar todo en un lenguaje sencillo, mezclando algunas teorías e ideas llamativas de Internet, e intentaremos conectar las advertencias antiguas con nuestra vida moderna. Antes de comenzar, quiero recordarte que te quedes hasta el final del video, dejes un comentario con tus opiniones y te suscribas si te gusta explorar temas como este. Estamos aquí para asegurarnos de que todos puedan comprender estos asuntos profundos, a veces polémicos, sin ahogarse en jerga académica. Así que empecemos. Visión teológica e histórica. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de idolatría y apostasía, nos referimos a dos de las ofensas más serias en la Biblia. En términos simples, la idolatría consiste en poner cualquier cosa, sea un objeto, una idea o incluso una persona, en el lugar de Dios. La apostasía, por otro lado, es alejarse de la verdadera fe, casi como decir, no gracias Dios. Ambas ideas son muy antiguas, con raíces en el Israel de antaño y en las culturas paganas cercanas. Pero no son solo historia antigua. Muchos creen que estos pecados siguen infiltrándose en nuestras vidas hoy. En aquella época, los israelitas recibían constantes advertencias contra adorar a otros dioses o mezclar sus creencias con las de los pueblos vecinos. La Biblia está repleta de historias donde el pueblo de Dios caía en la idolatría al adoptar las costumbres de las naciones cercanas, y las consecuencias solían ser dramáticas: desastres, invasiones o el colapso nacional. Algunos estudiosos incluso sostienen que estas historias estaban diseñadas para crear un sentido de identidad y separación del caos del mundo antiguo. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿por qué estos pecados se consideran imperdonables? En muchos pasajes bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay una severa advertencia contra el pecado que a menudo se vincula con la blasfemia contra el Espíritu Santo, un tipo de rechazo definitivo de la gracia de Dios. Aunque existe debate entre los teólogos sobre qué hace exactamente a un pecado imperdonable, algo está claro. Apartarse de Dios o sustituirlo con otra cosa se ve como la traición más profunda que uno pueda imaginar. Y si examinas estas advertencias desde una perspectiva moderna, verás ecos de cómo la sociedad reacciona ante el orgullo extremo, el materialismo e incluso ciertas creencias modernas que desafían la fe tradicional. No nos limitaremos a la definición del libro. También espolvorearemos algunas teorías impactantes y afirmaciones no comprobadas que circulan por Internet, porque a veces las historias que no están del todo verificadas son las que más nos atrapan. Los 10 pecados de idolatría y apostasía más terribles en la Biblia. Ahora sí, profundicemos en los 10 pecados de los que vamos a hablar hoy. Para cada uno, explicaremos en qué consiste. Compartiremos algunos de los ejemplos bíblicos más dramáticos. Discutiremos las consecuencias que provocaron y luego lo relacionaremos con lo que podría estar sucediendo en nuestro mundo actual. Prepárate, porque algunas de estas historias te van a dejar boquiabierto. 1. Adorar a dioses falsos. Imagina quedar tan deslumbrado por una estatua brillante o por una historia genial sobre una deidad que se te olvide por completo quién está realmente al mando. Ese es el meollo de adorar a dioses falsos. En la Biblia, no se trata solo de admirar el arte o la cultura, sino de entregar tu corazón y tu lealtad a algo distinto de Dios.
Una de las historias más famosas es el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. No fue un simple error inocente, fue una rebelión total. Dios se enfureció y las consecuencias fueron graves. En otro momento, los israelitas caían una y otra vez en la trampa de adorar a Baal, siguiendo las promesas tentadoras de fertilidad y prosperidad que ofrecían esos dioses extranjeros. Piensa ahora en lo que esto significa para nosotros hoy. Aunque quizá no adoremos estatuas literales, muchos argumentan que la sociedad moderna está llena de dioses falsos. Por ejemplo, celebridades, el dinero e incluso los influencers en redes sociales pueden convertirse en objeto de nuestra adoración. Entregamos nuestro corazón a cosas que prometen felicidad o éxito, pero que acaban dejándonos vacíos. Independientemente de que creas o no en la perspectiva teológica, el paralelismo con las antiguas advertencias aún resuena en nuestro mundo actual. 2. Sincretismo. Mezclar la fe verdadera con prácticas paganas. ¿Has notado cómo a veces las tradiciones se fusionan tanto que es difícil distinguirlas? A eso se le llama sincretismo, y en términos bíblicos se refiere a mezclar la adoración pura de Dios con prácticas de otras religiones, a menudo paganas. Es como intentar mezclar aceite con agua. Por más que agites, nunca se integran realmente. La Biblia nos cuenta muchas ocasiones en las que los israelitas empezaban adorando a Dios con todo su corazón, pero luego adoptaban poco a poco las costumbres de sus vecinos. No fue un desliz aislado, sino un ciclo recurrente. En muchos casos, esta mezcla de creencias diluía el verdadero mensaje de la fe, apartando a la gente de su camino. Algunos estudiosos sugieren que incluso prácticas sutiles, como celebrar ciertas festividades con orígenes paganos, podrían considerarse sincretismo. Hoy, algunos sostienen que el sincretismo se ve cuando la gente adopta elementos de la espiritualidad de distintas tradiciones, como mezclar la meditación con la oración cristiana sin entender plenamente ninguna de las dos. Podría sonar inofensivo, pero para muchos creyentes es una peligrosa dilución de lo que consideran la adoración pura y sin adulterar que Dios exige. En Internet encontrarás muchísimos debates sobre si esta fusión de ideas enriquece nuestra espiritualidad o nos aleja peligrosamente de la verdad bíblica. 3. Exaltación propia y la idolatría del yo. Hablemos de la exaltación propia, una forma elegante de decir pensar demasiado bien de uno mismo. La Biblia tiene mucho que decir sobre los peligros de ponerte en un pedestal. Cuando empiezas a idolatrarte, en esencia colocas tu ego por encima de Dios. Es la raíz de todo orgullo y arrogancia, y suele llevar a la caída. Uno de los ejemplos clásicos es la historia de Lucifer. Originalmente un ángel de luz, el orgullo de Lucifer lo hizo creer que podía rivalizar con Dios, y ese acto de autoexaltación le costó su lugar en el cielo. Incluso en la vida diaria, vemos que cuando las personas se ponen siempre a sí mismas en primer lugar, persiguiendo la fama, el poder o la gloria personal, acaban aislándose de lo que de verdad importa. La cultura moderna está plagada de ejemplos de idolatría del yo. En el mundo actual, las redes sociales amplifican cada logro y hay una persecución constante de la validación a través de me gusta y seguidores. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dejando que nuestro amor propio dependa de factores externos en lugar de algo más profundo? Ya sea narcisismo o simplemente la sutil glorificación del ego, el peligro sigue siendo el mismo. Cuando empiezas a adorarte a ti mismo, pierdes de vista lo verdaderamente importante. 4. Materialismo y codicia. La idolatría de la riqueza. Si crees que el dinero no puede comprar la felicidad, mejor pon atención.
El materialismo y la codicia son formas modernas de idolatría contra las que la Biblia advierte repetidamente. Cuando la riqueza se convierte en el centro de tu vida, reemplaza a Dios como el objeto de tu devoción. Las Escrituras lo dejan claro: nadie puede servir a dos señores. El dinero, si se adora, puede llevar a la corrupción y al vacío espiritual. El propio Jesús nos advirtió sobre la trampa de las riquezas, diciendo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. En tiempos bíblicos, el amor al dinero se vinculaba a menudo con la caída. Piensa en la historia de Ananías y Zafira, cuya codicia acabó con consecuencias terribles. Su relato es un duro recordatorio de que cuando la riqueza material ensombrece la riqueza espiritual, el desastre nunca está lejos. Hoy, el materialismo está más extendido que nunca. Nos bombardean con mensajes que equiparan el éxito con los últimos dispositivos, autos lujosos y estilos de vida extravagantes. Muchas teorías en línea sugieren que la persecución incansable de la riqueza incluso ha contribuido a crisis globales, como la degradación del medio ambiente y la desigualdad económica. Independientemente de que estas afirmaciones estén totalmente comprobadas, es innegable que la adoración al dinero sigue siendo un desafío central en nuestra sociedad. 5. Idolatría en las relaciones humanas. Devoción mal dirigida. ¿Qué pasa cuando tu corazón se apega tanto a otra persona que esa relación sustituye a Dios en tu vida? Eso es la idolatría en las relaciones humanas. La Biblia habla de los peligros de permitir que cualquier relación, ya sea con un cónyuge, un amigo o incluso una celebridad, tome prioridad sobre tu devoción a Dios. Cuando el amor o la obsesión por alguien más se vuelven absorbentes, puede conducir a la decadencia moral y espiritual. Hay historias bíblicas que ilustran este punto. Aunque no siempre son tan llamativas como adorar un ídolo físico, estos ejemplos muestran que el afecto mal encaminado puede tener consecuencias serias. Los textos antiguos advierten que cuando tu corazón no está en el lugar adecuado, acabas desviándote del camino de la rectitud. En la actualidad, el concepto de idolatría emocional se usa a menudo para describir situaciones en las que las personas priorizan las relaciones por encima de su bienestar espiritual. Piensa en cuántos de nosotros nos dejamos llevar por la cultura de las celebridades, o cómo las redes sociales pueden reemplazar a veces la conexión personal genuina. Ya sea un caso de obsesión poco saludable o simplemente prioridades mal enfocadas, la lección sigue siendo la misma. Nadie debería ocupar el lugar de lo que realmente es sagrado en nuestras vidas. 6. Idolatría ritual. Supersticiones y costumbres paganas. ¿Alguna vez has sentido que seguir cierta costumbre o superstición te da un poquito más de suerte o protección? Eso es la idolatría ritual. Una práctica donde la gente confía en rituales o costumbres en lugar de cultivar una relación real y personal con Dios. En la antigüedad, muchas culturas paganas creían que al realizar los rituales adecuados, aplacaban a sus dioses o traían buena fortuna. Pero la Biblia nos advierte que la verdadera fe no consiste en marcar casillas o seguir un guión, sino en una relación sincera con Dios. La Biblia está llena de relatos donde las prácticas ritualistas despistaban al pueblo. Por ejemplo, en algunas ocasiones, los israelitas adoptaban los rituales paganos de las naciones vecinas, y en lugar de fortalecer su fe, esas costumbres diluían su adoración auténtica. Muchos profetas bíblicos denunciaron estas prácticas, señalando que no eran más que ceremonias vacías que sustituían a la devoción del corazón. En nuestras vidas modernas, a veces vemos ecos de la idolatría ritual en supersticiones y costumbres que poco tienen que ver con un crecimiento espiritual genuino. Hay quien sostiene que llevar cierto amuleto, decir cierta frase
o seguir cierta rutina traerá protección o éxito. Aunque estas ideas pueden ser fascinantes e incluso reconfortantes, también podrían distraernos de cultivar una fe más profunda y auténtica. 7. Apostasía. Renunciar a la verdadera fe. La palabra apostasía puede causar escalofríos en muchos creyentes. Se trata de darle la espalda a la fe que antes apreciabas, algo así como una traición espiritual. En tiempos bíblicos, la apostasía no era un desliz menor. Se veía como un abandono completo y total de las enseñanzas de Dios. Un rechazo de todo lo que alguna vez definió la identidad de una persona como creyente. La Biblia narra numerosos momentos en los que la gente se apartó de la fe, a veces regresando tras un periodo de deambular, pero a menudo enfrentándose a consecuencias graves. El libro de los Jueces, por ejemplo, está lleno de ciclos de apostasía en los que los israelitas se alejaban, sufrían dificultades y luego, con suerte, volvían a Dios. Pero las advertencias son claras. Una vez que te alejas demasiado, es difícil encontrar el camino de regreso. Las interpretaciones modernas de la apostasía varían, y los debates en Internet a menudo se encienden sobre qué cuenta como apostasía genuina. Algunos argumentan que incluso un pequeño compromiso con ideas seculares o con prácticas espirituales alternativas puede ser una pendiente resbaladiza. Estés de acuerdo o no, es innegable que el concepto de alejarse de la fe sigue generando controversia y preocupación en nuestros días. 8. Blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado imperdonable. Este tema es realmente polémico. La blasfemia contra el Espíritu Santo suele llamarse el pecado imperdonable, y probablemente sea uno de los más debatidos en toda la enseñanza bíblica. En términos sencillos, se refiere a un rechazo deliberado y terco de la gracia de Dios. La negativa a aceptar cualquier oferta de perdón o redención, incluso cuando está frente a ti. En los Evangelios, Jesús habla de este pecado, advirtiendo que es una línea que, una vez cruzada, deja sin espacio para la misericordia. Hay mucha discusión en Internet sobre qué constituye exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos dicen que es simplemente un estado del corazón en el que alguien rechaza persistentemente la verdad, mientras que otros sostienen que es un acto o una declaración concreta. Pese a todos los debates, el hilo conductor es que se ve como el acto máximo de rebeldía espiritual. Las conversaciones modernas suelen abordar cómo se manifiesta este pecado en la actualidad. Algunos teorizan que la crítica constante a la fe, sin el menor intento de comprender, podría rozar este territorio. Otros afirman que en nuestra era digital, donde las opiniones van y vienen a toda velocidad, la avalancha continua de sentimientos antirreligiosos podría ser un eco moderno de aquella advertencia antigua. Independientemente de la interpretación, el mensaje clave es claro. Rechazar el poder transformador de la gracia de Dios puede tener consecuencias eternas. 9. Abandonar el pacto de Dios, romper el vínculo eterno. Una de las relaciones más sagradas en la Biblia es el pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo vinculante que promete protección, guía y bendiciones a cambio de fidelidad. Abandonar el pacto de Dios se considera una traición de la peor clase, pues implica renegar de la promesa misma que define la relación con lo divino. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo romper ese pacto resultó en consecuencias terribles. Cuando los israelitas se apartaban de su compromiso, sufrían invasiones, hambrunas y exilio. No era solo un fracaso personal, era una ruptura colectiva de la confianza y la identidad que afectaba a comunidades y naciones enteras. Hoy día, la idea de romper un pacto puede ampliarse más allá de los rituales antiguos. Algunos sostienen que la sociedad moderna ha creado sus propios pactos en forma de contratos sociales,
y cuando se ignoran o quiebran, las consecuencias son generalizadas. Pérdida de confianza, fragmentación social e incluso decadencia moral. En los debates en línea, se equipara a veces abandonar el pacto de Dios con un abandono más amplio de los valores espirituales y morales en nuestra cultura, ya sea por negligencia, indiferencia o rebelión absoluta. El mensaje sigue siendo: cuando rompes el vínculo que prometiste preservar, invitas al desastre a tu vida y a quienes te rodean. 10. Idolatría festiva. Participar en festividades y costumbres paganas. El último pecado que exploraremos hoy podría sorprenderte porque a primera vista parece inofensivo. La idolatría festiva implica tomar parte en festividades, costumbres o eventos culturales que tienen raíces en prácticas paganas, actividades que, aunque puedan ser entretenidas o socialmente aceptadas, conllevan el riesgo de desviarte de la adoración auténtica. En la Biblia, hay numerosos casos en que se advertía a los israelitas que no adoptaran las celebraciones culturales de las naciones vecinas. No eran simples fiestas divertidas, sino rituales cargados de tradiciones que a menudo glorificaban a otros dioses o incitaban a prácticas impías. Las advertencias eran claras. Mezclar costumbres paganas podía erosionar lentamente el enfoque espiritual, llevando a la gente a celebrar cosas que se oponían fundamentalmente a la palabra de Dios. Saltemos a la actualidad y verás los paralelos en cómo la sociedad moderna abraza fiestas culturales que, aunque parezcan inocentes, podrían chocar con un compromiso puro hacia la fe. Algunas teorías en línea sugieren que incluso festividades populares podrían tener raíces paganas ocultas y que participar en ellas, sin conocer sus orígenes, podría verse como una forma sutil de idolatría. Lo veas así o no, la idea es que debemos cuidar qué dejamos que ocupe el centro de nuestra vida, asegurándonos de que nuestra devoción permanezca donde realmente corresponde. Síntesis y análisis comparativo. Demos un paso atrás para ver el panorama general. Tras explorar estos 10 graves pecados, desde adorar dioses falsos y el sincretismo hasta las manifestaciones modernas de la apostasía, queda claro que hay un hilo conductor en todas estas advertencias. En su raíz, estos pecados giran en torno a lealtades y prioridades mal dirigidas. Nos retan a plantearnos dónde ponemos nuestra confianza y devoción, y nos recuerdan que, cuando permitimos que algo o alguien ocupe el lugar de lo verdaderamente sagrado, lo arriesgamos todo. Un gran tema recurrente en estos relatos es la idea de la exclusividad. La Biblia nos dice de forma constante que solo hay una fuente verdadera de vida, guía y amor. Tanto en el Antiguo Testamento, con el mandamiento «No tendrás otros dioses delante de mí», como en el Nuevo Testamento, donde Jesús nos recuerda que no podemos servir a dos amos, el mensaje es el mismo. Dios exige nuestra atención total y sin divisiones. No es solo un mandato antiguo, habla de una verdad universal sobre el corazón humano. Cuando nuestro enfoque se divide, sea por obsesiones con la riqueza, el ego o incluso las tendencias culturales, empezamos a perder contacto con lo que de verdad nos sostiene. Otro patrón notable es la idea de la degradación gradual. Muchas de las historias bíblicas muestran cómo comunidades o individuos se alejaban poco a poco de la adoración verdadera. En el caso de los israelitas, no pasaban de la noche a la mañana de honrar a Dios a inclinarse ante ídolos. Era un proceso, una serie de concesiones, pequeños desvíos que acababan en idolatría o apostasía total. Este cambio progresivo es clave porque refleja las sutilezas de cómo nuestras propias vidas pueden desviarse. Tal vez empiece con un hábito inofensivo o un interés aparentemente inocuo, pero con el tiempo puede transformarse en una fijación que eclipsa nuestros valores fundamentales. Comparar las perspectivas del Antiguo y el Nuevo Testamento sobre estos pecados también revela
un cambio en el énfasis. En el Antiguo Testamento, las consecuencias de apartarse de la adoración exclusiva de Dios a menudo se describen de manera dramática y a veces catastrófica. Naciones caen, ciudades son destruidas y el pueblo es exiliado. Todo porque dieron la espalda al pacto con Dios. Estas narraciones tenían el propósito de advertir no solo a quienes vivieron en ese entonces, sino también a las generaciones futuras sobre el costo de la traición. En el Nuevo Testamento, aunque las advertencias siguen siendo severas, también hay un mensaje fuerte de redención. Jesús llega con una invitación a regresar, a perdonar y a reconstruir la relación con Dios. Aún así, incluso aquí, se hace una clara advertencia. Algunos pecados, como el rechazo continuo de la verdad divina, pueden conducir a un punto sin retorno. Si miramos detenidamente estas comparaciones, comenzamos a comprender que, aunque el amor y la misericordia de Dios son enormes, hay una norma inquebrantable cuando se trata de asuntos del corazón. Los textos bíblicos nos urgen no solo a evitar los actos evidentes de rebeldía, sino también a estar alertas ante los cambios sutiles que socavan nuestra integridad espiritual. Esta fusión de lo antiguo y lo moderno, lo dramático y lo sutil, nos invita a ver que el llamado a la devoción exclusiva no es un mandato obsoleto, sino un principio atemporal que habla directamente a los desafíos de cada época. Considera las distintas maneras en que los académicos y teólogos han interpretado estas ideas a lo largo de los siglos. Muchos defienden que estas historias estaban diseñadas para ayudar a las comunidades a mantener una identidad clara. En la antigüedad, cuando los límites culturales y religiosos eran fluidos, estas fuertes advertencias funcionaban como una especie de pegamento que mantenía a la gente unida. Al definir claramente lo que era aceptable y lo que estaba prohibido, los textos bíblicos ayudaban a fomentar un sentido de unidad y propósito. Incluso hoy, aunque el contexto sea muy distinto, el principio subyacente sigue siendo vigente. Hablemos de relaciones personales, ambiciones profesionales o incluso la influencia de la tecnología, siempre surge la pregunta: ¿qué estamos poniendo en primer lugar? Al comparar estos relatos bíblicos con las discusiones modernas, se hace evidente que nuestras luchas actuales son, en muchos aspectos, la continuación de los desafíos antiguos. Las herramientas y los símbolos pueden haber cambiado. De becerros de oro e ídolos paganos, pasamos a influencers de redes sociales y una cultura consumista. Pero el meollo es el mismo. Se trata de dónde invertimos nuestra confianza y energía. ¿Lo hacemos en cosas que ofrecen un valor real y duradero? ¿O permitimos que las modas pasajeras y las atracciones superficiales dicten el rumbo de nuestra vida? Muchos pensadores modernos y voces en línea señalan que el mundo de hoy está repleto de distracciones diseñadas para alejarnos de lo que de verdad importa. El constante bombardeo de anuncios, el embrujo de la cultura de las celebridades y el flujo interminable de contenido digital son nuevas formas de idolatría que capturan nuestra atención y exigen nuestra lealtad. En cierto sentido, estas distracciones contemporáneas son la versión actual de la idolatría antigua, adaptada a la era digital. No se trata de demonizar la tecnología o la cultura moderna. Se trata de recordar que cada generación enfrenta sus propios desafíos. Los textos bíblicos nos dan un marco para entender estos retos, invitándonos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones dan forma a nuestras vidas. Otro ángulo interesante de nuestro análisis comparativo es el rol de la comunidad. En la Biblia, la idolatría y la apostasía no eran solo problemas individuales, tenían consecuencias colectivas. Cuando una persona se desviaba, el efecto dominó, se sentía en toda la comunidad. Ese factor colectivo sigue siendo tan importante hoy como hace miles de años. En nuestro mundo moderno, las comunidades, ya sean geográficas, de fe o de intereses compartidos,
pueden sufrir cuando las personas ponen su interés personal por encima del bien común. El quiebre de los valores comunitarios es un tema recurrente en las discusiones sobre la idolatría moderna. Piensa en la creciente desconexión en los vecindarios, la decadencia de las instituciones públicas y la polarización en la sociedad. Muchos de estos problemas se remontan a la misma raíz. Cuando los individuos dejan de verse como parte de un todo más amplio, el espíritu colectivo se debilita. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta síntesis? Primero, debemos mantener la guardia ante las sutiles maneras en que nuestro enfoque puede desviarse. No basta con evitar los actos evidentes de rebeldía descritos en los textos antiguos. También hay que vigilar las pequeñas concesiones que gradualmente socavan nuestro compromiso con lo que verdaderamente importa. Segundo, tenemos que reconocer que nuestros desafíos modernos no son totalmente nuevos. Son, en gran medida, ecos de un pasado remoto. Al entender las advertencias bíblicas, obtenemos claves sobre los patrones que se repiten a lo largo de la historia y podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida actual. Por último, existe un llamado a la comunidad. En un mundo que a menudo se siente fragmentado, encontrar y fomentar lazos genuinos con los demás puede ser un antídoto poderoso contra los efectos aislantes de la idolatría moderna. En resumen, este análisis comparativo nos recuerda que, sea en la antigüedad o en la actualidad, la lucha por mantenernos fieles a lo que verdaderamente es sagrado sigue en pie. La Biblia nos desafía a examinar nuestra vida con atención, a identificar dónde podríamos estar permitiendo que algo, ya sea la riqueza, la ambición personal o las distracciones digitales, supla una devoción más profunda y significativa. Y aunque las consecuencias de equivocarnos puedan ser graves, el mensaje final es de esperanza. Nunca es tarde para reorientar nuestro corazón, reconectar con nuestras comunidades y comprometernos de nuevo con una vida de propósito y conexión verdaderos. Implicaciones modernas y advertencias. Ahora que hemos explorado el contexto bíblico e histórico de estas advertencias, echemos un vistazo más detallado a cómo estas lecciones antiguas resuenan en el mundo actual. En la sociedad acelerada de hoy, muchos de los desafíos descritos en la Biblia aparecen con nuevas facetas, y comprender estas implicaciones modernas puede ser una poderosa forma de sortear las complejidades de nuestra vida cotidiana. Una de las similitudes más notorias con la idolatría antigua es nuestra relación con la tecnología. Piensa en esto. Los smartphones, las redes sociales y el entretenimiento digital se han vuelto casi imprescindibles en nuestra rutina diaria. Pero, si bien estas innovaciones nos han acercado en muchos sentidos, también tienen un lado oscuro. Muchos nos encontramos desplazándonos por las redes durante horas, persiguiendo el próximo me gusta o compartir, y midiendo nuestro valor personal por nuestra presencia digital. En cierto modo, estos dispositivos y plataformas han asumido el papel de ídolos modernos, exigen nuestra atención, y al hacerlo, pueden alejarnos de las conexiones reales, de la reflexión profunda y de las relaciones que nos sustentan. Algunos teóricos en línea incluso afirman que nuestra obsesión con la tecnología ha creado una especie de idolatría digital, donde nuestros datos personales, estatus social e incluso nuestro estado de ánimo se mercantilizan. Esta forma moderna de idolatría no gira en torno a un becerro de oro físico, sino a la forma en que nos sumergimos tanto en un mundo virtual que perdemos contacto con nuestro verdadero yo. Las advertencias bíblicas sobre los dioses falsos nos recuerdan que, cuando permitimos que cualquier otra cosa se convierta en el centro de nuestra vida, corremos el riesgo de caer en el vacío espiritual y el aislamiento. Y aunque la tecnología en sí no sea algo malo, la clave está en vigilar cuánto poder le conferimos en nuestras vidas.
Otra implicación moderna de estas advertencias antiguas es la omnipresente cultura del consumismo. La sociedad actual se construye sobre la idea de que más es mejor, de que acumular riqueza, posesiones y vivencias nos llevará a la felicidad y la realización. Sin embargo, como vimos en la narrativa bíblica sobre el materialismo y la codicia, la persecución de la riqueza puede sustituir con facilidad valores más profundos. Los anuncios nos bombardean con imágenes de estilos de vida lujosos y prometen que el último aparato o moda nos completará. Pero, si miramos detenidamente, a menudo encontramos que la satisfacción es breve, dejando tras de sí un vacío que nada material puede llenar. Esta cultura del consumismo se puede ver como una forma moderna de idolatría de la riqueza. En lugar de postrarnos ante un ídolo físico, ahora dedicamos nuestra energía y atención a la ganancia material. La ironía es que mientras perseguimos estos objetos relucientes, sacrificamos a menudo aquello que aporta sentido verdadero a nuestras vidas, nuestras relaciones, la comunidad y la paz interior. En muchos debates en línea, la gente se pregunta si vale la pena esa búsqueda interminable de riqueza y estatus, en especial cuando genera estrés, ansiedad e incluso aislamiento social. Estas conversaciones hacen eco de las advertencias bíblicas de poner el dinero por encima del bienestar espiritual, instándonos a replantearnos nuestras prioridades en un mundo que parece obsesionado con acumular. La exaltación del yo, o idolatría del yo, es otro asunto que adquiere nuevas dimensiones en la sociedad moderna. En una época en la que la autopromoción no solo es habitual, sino casi obligada, resulta sencillo caer en la trampa de creer que somos el centro de nuestro propio universo. Las redes sociales, sobre todo, nos animan a crear versiones idealizadas de nosotros mismos, donde cada logro se amplifica y cada defecto se oculta. Esta búsqueda constante de validación puede llevar a un ciclo peligroso de narcisismo, donde nuestro amor propio depende de la aprobación externa, en lugar de basarse en una identidad genuina. El relato bíblico de la caída de Lucifer es un recordatorio poderoso de lo que ocurre cuando el orgullo y la autoexaltación no se controlan. Muestra que, al ponernos por encima de todo, corremos el riesgo de alejarnos de lo que realmente importa. En el contexto de hoy, la presión por lucir perfectos en línea puede conducir a muchos a un bucle interminable de comparación y descontento, mermando las conexiones profundas que sostienen una vida sana y equilibrada. Luego, tenemos el tema del sincretismo, la fusión de diferentes sistemas de creencias y prácticas. En nuestro mundo multicultural e interconectado, resulta sencillo adoptar un enfoque de mezclar y combinar cuando se trata de espiritualidad. Mucha gente toma elementos de varias tradiciones, combinando meditación, yoga y mindfulness con aspectos de la fe heredada. Si bien esta exploración espiritual puede enriquecer a algunos, otros lo ven como una peligrosa dilución de lo que consideran la verdad pura y sin contaminación. Los críticos argumentan que combinar distintos elementos sin comprender plenamente sus orígenes puede derivar en una espiritualidad superficial e inconsistente, carente de la profundidad y el compromiso de la fe tradicional. En foros y grupos de redes sociales, el debate al respecto es encendido, con quienes creen que el crecimiento espiritual genuino exige una devoción firme a un solo camino, frente a quienes promueven una aproximación más abierta y ecléctica. Las advertencias antiguas contra el sincretismo funcionan como llamada de atención, recordándonos que, aunque la exploración puede ser valiosa, implica el riesgo de perder de vista los principios básicos que nos sustentan. La apostasía, es decir, renunciar a la propia fe, tal vez sea más relevante que nunca en nuestros días. Con el flujo constante de información y la diversidad de perspectivas que tenemos al alcance, muchos se alejan de las creencias con las que crecieron o que en algún momento abrazaron.
Esto no siempre es un acto deliberado de rechazo. Puede suceder gradualmente, casi sin que se note, a medida que se arraigan nuevas ideas e influencias. Las numerosas historias bíblicas de apostasía en el Israel antiguo se reflejan en la experiencia moderna de la deriva espiritual, ya sea por ligeros cambios en la visión del mundo o por el abandono total de valores arraigados. El fenómeno de la apostasía sigue siendo una preocupación principal para quienes valoran la permanencia en la fe. En los debates en línea sobre la apostasía, aparecen argumentos apasionados sobre la relevancia de mantener las convicciones ante los desafíos modernos. Estas discusiones nos recuerdan que, aunque la libertad de pensamiento es fundamental, conlleva la responsabilidad de examinar detenidamente las influencias que moldean nuestras creencias. La blasfemia contra el Espíritu Santo, un tema que ha provocado más controversia que la mayoría, es otro ámbito donde las advertencias antiguas se cruzan con los desafíos actuales. Este pecado, a menudo llamado el imperdonable, ha sido objeto de incontables debates entre teólogos y laicos. Aunque las interpretaciones difieren, el hilo conductor es que representa un rechazo profundo y persistente de la verdad divina. En nuestra era digital, donde el escepticismo y la crítica son más visibles que nunca, algunos se preguntan si el bombardeo incesante de comentarios negativos y desdeñosos sobre la espiritualidad podría considerarse una forma moderna de este pecado. Aunque no hay un consenso firme al respecto, la sola idea plantea preguntas interesantes sobre los límites de la libertad de expresión y el impacto de la negatividad constante en nuestra salud espiritual colectiva. Abandonar el pacto de Dios y participar en la idolatría festiva son otros dos retos modernos que reflejan advertencias antiguas. En la época bíblica, romper el pacto con Dios implicaba consecuencias durísimas para comunidades enteras. Hoy, aunque el lenguaje sea distinto, el principio se mantiene. Cuando la gente descuida los lazos profundos que los unen, sean con Dios, con sus familias o con sus comunidades, las repercusiones pueden ser devastadoras. Piensa en cómo las promesas rotas, ya sea en relaciones personales o en el tejido social, conducen a la traición, el aislamiento y la desconfianza. En una sociedad cada vez más individualista y de gratificación inmediata, la importancia del compromiso a largo plazo y de los valores compartidos a veces se pierde. Las comunidades y movimientos sociales en línea suelen surgir como respuesta a este mismo desafío, mientras la gente busca reconectar y rescatar ese sentido de unión que la vida moderna tiende a erosionar. En la actualidad, muchas de estas implicaciones modernas de los pecados antiguos no son solo teóricas, sino que tienen consecuencias tangibles. Por ejemplo, la manera en que usamos la tecnología y las redes sociales influye directamente en nuestra salud mental y en nuestro sentido de comunidad. La obsesión con la riqueza material y la persecución del estatus pueden generar una insatisfacción generalizada, incluso en quienes parecen tenerlo todo. Y el alejamiento progresivo de creencias profundamente arraigadas, a menudo enmascarado como una exploración abierta, puede dejar a la gente a la deriva en un mar de mensajes contradictorios. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, es fundamental ser conscientes de las formas sutiles en que el mundo moderno nos distrae de lo que de verdad importa. Las antiguas advertencias sobre la idolatría y la apostasía no son reliquias de un pasado lejano. Son desafíos vivos que adoptan nuevas formas a diario. Ya sea la tentación de un smartphone, la promesa de la felicidad material o la idea de adoptar cada nueva tendencia sin cuestionarla, el problema esencial permanece. Cuando permitimos que algo ocupe el lugar de nuestros valores más profundos, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Segundo, estas implicaciones modernas sirven como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros,
sino también para las comunidades a nuestro alrededor. Cuando alguien se deja consumir por la idolatría digital o la codicia material, no es un problema aislado. Se expande a las familias, los lugares de trabajo y los vecindarios, debilitando la confianza y la unidad que nos unen. En una época en la que la sociedad parece fragmentada, volver a enfocarnos en la conexión auténtica puede ser un remedio poderoso. Tercero, es vital enfrentar estos desafíos con cautela y compasión. Aunque las advertencias de los textos antiguos sean severas, su propósito final es guiarnos de vuelta a un lugar de equilibrio y realización verdadera. En lugar de condenar sin más las prácticas modernas, podemos verlas como oportunidades para crecer. Al reconocer en qué medida nuestra cultura se ha desviado, podemos trabajar activamente para reordenar nuestras prioridades. Buscar la manera de usar la tecnología, la riqueza y las nuevas ideas sin que eclipsen las verdades más profundas de nuestra vida. En nuestra cotidianidad, esto podría traducirse en reservar momentos para la reflexión sincera y las conversaciones con seres queridos, en lugar de revisar notificaciones sin parar o perseguir la siguiente gran moda. Tal vez implique tomar decisiones conscientes sobre dónde invertimos nuestra energía. Optar por actividades y relaciones que nutran nuestro espíritu en lugar de agotarlo. Y puede significar participar en diálogos continuos, tanto en línea como fuera de ella, acerca de cómo vivir en sintonía con los valores imperecederos de la honestidad, la humildad y el amor. En conclusión, las implicaciones y advertencias modernas que hemos abordado constituyen un llamado urgente a la acción. Nos instan a examinar nuestra vida minuciosamente, a estar alerta ante las formas en que la modernidad nos desvía y a comprometernos a vivir con un sentido más profundo de conexión, ya sea a través de la tecnología, la cultura del consumo o la naturaleza cambiante de nuestras creencias personales. La lucha por mantenernos fieles a lo sagrado es constante y requiere conciencia constante, reflexión y la disposición para cambiar. Al cerrar esta larga discusión, recuerda que las antiguas lecciones sobre la idolatría y la apostasía no vienen para condenarnos, sino para orientarnos. Nos recuerdan que, aunque las formas cambien, los retos de fondo siguen. En un mundo lleno de prioridades cambiantes y distracciones infinitas, el llamado a la devoción exclusiva, sea hacia Dios, hacia nuestras familias o hacia nuestras comunidades, sigue siendo tan urgente como siempre. Al prestar atención a estas advertencias y esforzarnos por mantener un equilibrio y un enfoque claros, podemos navegar las complejidades de la existencia moderna con sabiduría, compasión y un propósito claro. Gracias por acompañarme en este viaje profundo sobre las implicaciones modernas de advertencias antiguas. Espero que, al comparar estos mensajes eternos con los desafíos de hoy, hayas obtenido nuevas perspectivas sobre cómo mantener tu atención en lo que realmente importa. Sigamos reflexionando, participando en conversaciones sinceras y apoyándonos mutuamente en este camino hacia una vida que honre las verdades más profundas de nuestra experiencia humana compartida. Reflexión y llamado a la acción. Tras sumergirnos en estos temas tan profundos y desafiantes, llega el momento de hacer una pausa, respirar y reflexionar sobre lo que todo esto significa para nuestra propia vida. A lo largo de las últimas secciones, hemos revisado algunas de las advertencias más severas de la Biblia acerca de la idolatría, la apostasía y las múltiples formas en que podemos desenfocarnos de lo que de verdad importa. Esta sección final se centra realmente en ti, en cómo tomar estas lecciones antiguas y reconocer su eco en nuestra vida moderna, cómo impactan nuestras decisiones, nuestras comunidades y nuestro interior. Empecemos haciéndonos preguntas sinceras. Piensa en tu rutina diaria.
¿Con cuánta frecuencia notas que te distraes con cosas que parecen importantes al principio? Tu teléfono con notificaciones, la atracción constante de las redes sociales, la carrera incesante por el siguiente objeto material. ¿Te has sorprendido preguntándote si dedicas demasiado tiempo y energía a esas cosas? De muchas maneras, el mundo moderno está diseñado para alejarnos del compromiso profundo y significativo. Vivimos rodeados de mensajes que nos animan a dar valor a cosas que, a la larga, quizás nos dejen vacíos. Reflexiona un instante sobre la idea de idolatría digital. Cuando nuestras pantallas, aplicaciones y alter egos en línea empiezan a ocupar el espacio central de nuestra vida. No se trata de decir que la tecnología es intrínsecamente mala, sino de notar lo fácil que resulta permitir que algo en principio neutral como el smartphone se convierta en el objeto de nuestra atención constante. Te despiertas y lo primero que piensas es: ¿necesito revisar mis notificaciones? ¿Te ha pasado que pasas horas desplazándote por tus feeds sin darte cuenta del tiempo? Si es así, puede que estés experimentando justo eso. Piensa, ¿pudo transformarse de una herramienta a un ídolo con el paso del tiempo? Ahora, hablemos del materialismo. En nuestra cultura, se nos insiste en que el éxito se mide por las cosas que poseemos: un auto costoso, los dispositivos más avanzados, ropa de marca. Pero pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que una nueva compra te hizo sentir realmente pleno? La Biblia advierte sobre los peligros de dejar que la riqueza material reemplace valores más profundos. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la calidad de nuestras relaciones, la profundidad de nuestro carácter y la fortaleza de nuestra paz interior. Reflexiona sobre qué significa riqueza para ti. ¿Son los números en tu cuenta bancaria o es el cúmulo de recuerdos con tus seres queridos, los momentos tranquilos de reflexión y el crecimiento que experimentas como persona? Te invito también a pensar en el papel de las relaciones en tu vida. A menudo escuchamos la frase: eres el reflejo de las personas con las que te rodeas, y ahí hay mucha verdad. Cuando nuestro corazón se centra demasiado en la ganancia personal o en la búsqueda constante de validación digital, corremos el riesgo de descuidar las relaciones que realmente importan. Piensa en tu familia, tus amigos y tu comunidad. ¿Les dedicas tiempo y atención genuina? En ocasiones, las presiones de la vida moderna nos vuelven tan introspectivos que olvidamos la alegría que conlleva la conexión humana verdadera. Recuerda la última vez que tuviste una conversación con alguien sin interrupciones, en la que te sentiste escuchado y comprendido. Eso, amigos, es el tipo de conexión que nutre el alma. Es importante también considerar nuestro viaje interior. En un mundo tan acelerado, a veces vamos de una actividad a otra sin un segundo para conectar con nosotros mismos. Te invito a concederte un momento de quietud. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que de verdad importa en lo más profundo de tu ser? Anotar tus ideas, llevar un diario o simplemente sentarte en silencio puede ayudarte a ver qué está tomando tu atención. Tal vez descubras un patrón: la necesidad constante de compararte con los demás en redes sociales, o la tendencia a perseguir cada nueva moda sin tomarte una pausa. Darse cuenta de estas pautas es el primer paso para cambiar. Pasemos a la idea de arrepentimiento y renovación. El mensaje bíblico es claro: sin importar cuánto sientas que te has alejado, siempre hay un camino de regreso a lo que es verdadero y bueno. No se trata de culparte por cada tropiezo, sino de reconocer cuándo tu foco ha cambiado y dar pasos para realinear tus prioridades con tus valores más profundos. Piensa en ello como el acto de volver a casa tras un largo viaje. Cuando comprendes que algo en tu vida no te sirve realmente o te aleja de tus convicciones, eso es una invitación a redirigir el rumbo. Y ten presente que este cambio no se produce en un instante.
Es un proceso progresivo que suele constar de pequeños pasos deliberados, como poner límites al uso del móvil, dedicar un rato al día a la meditación o a la oración, o llamar a esa persona que te importa para tener una charla significativa. También hay un llamado a la comunidad. No estamos diseñados para caminar en solitario. Una de las lecciones más fuertes de la Biblia es la importancia de vivir en comunidad, ya sea con la familia, con amigos o con otros creyentes que puedan apoyarnos, retarnos e inspirarnos. Reflexiona sobre las comunidades de las que formas parte. ¿Te fortalecen? ¿Te animan a perseguir lo que de verdad importa? ¿O incluso sin pretenderlo te empujan a distracciones banales? Tal vez sea momento de ver cómo reforzar tus lazos comunitarios o de contribuir a construir una nueva comunidad basada en valores compartidos de honestidad, humildad y preocupación sincera por el otro. La vida moderna puede hacernos sentir aislados, sobre todo cuando gran parte de nuestra comunicación pasa por pantallas. Pero la verdadera conexión sucede cuando guardamos los dispositivos y pasamos tiempo con los demás, escuchando, compartiendo y apoyándonos en los altibajos de la vida. Si sientes que te falta comunidad, podrías impulsar una pequeña reunión, formar un club de lectura o hasta un grupo en línea donde la conversación se enfoque en temas profundos, no solo en conversaciones superficiales. Cada esfuerzo que hagas para fomentar una conexión genuina ayuda no solo a ti, sino también a quienes te rodean. Mientras reflexionamos sobre estos temas, la distracción digital, el materialismo, la importancia de las relaciones y el llamado a la renovación interior, te animo a plantearte cambios específicos en tu día a día. Por ejemplo, podrías proponerte desconectarte de la tecnología durante cierto tiempo cada día y usar ese rato para leer, meditar o hacer algo que enriquezca tu alma. O tal vez quieras crear un ritual diario, tan simple como tomar una taza de té en silencio por la mañana o dar un paseo por la naturaleza para sentirte más conectado contigo mismo y con el mundo. Son pequeños cambios que, con el tiempo, pueden marcar una gran diferencia. Hablemos también del poder de la conversación sincera. A veces, el primer paso hacia la renovación es hablar abiertamente de lo que nos preocupa y de nuestras metas, ya sea con un amigo cercano, un familiar o en un foro en línea. Compartir tus experiencias puede ser tremendamente liberador. Te sorprenderá descubrir que otros se sienten igual, que muchos están lidiando en silencio con retos parecidos, tratando de compaginar la avalancha de distracciones de hoy con un anhelo de algo más genuino. Al expresarte, no solo te ayudas a ti mismo, sino que abres la puerta para que otros compartan sus vivencias. Hay una hermosa solidaridad en saber que no estás solo en la búsqueda de una vida más equilibrada y auténtica. A medida que reflexionas en estas ideas, quizá te plantees preguntas difíciles. ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Qué legado quiero dejar? Te puede servir imaginar cómo te ves en el futuro. Piensa en ti dentro de varios años. ¿Qué esperas sentir al mirar atrás? ¿Te están llevando las decisiones de hoy hacia esa visión o te están alejando? No hay respuestas sencillas, pero detenerte a meditarlo puede ser muy valioso. Te permite ver que cada elección, por pequeña que parezca, va modelando el rumbo de tu vida. Una práctica útil es crear un enunciado de misión personal. Podría ser un texto breve que resuma tus valores centrales, tus sueños y lo que anhelas que represente tu vida. Considera las cualidades que admiras en otros, los momentos en que te has sentido más vivo y conectado, y el modo en que deseas contribuir al mundo. Anotar todo eso puede funcionar como tu brújula, un recordatorio del camino que quieres seguir cuando las distracciones amenacen con desviarte. A la par de este trabajo personal, te animo a estar abierto al cambio. A veces,
reflexionar nos lleva a verdades incómodas sobre nosotros mismos. Tal vez notes que ciertos hábitos o relaciones ya no te benefician, o que has permitido que el placer efímero suplante tu búsqueda de la plenitud. Acoger estas revelaciones con compasión y sin juicios duros es esencial. El cambio es un viaje, y entender que cada paso, incluidos los tropiezos, forma parte del proceso es vital. En lugar de sentirte derrotado por errores pasados, míralos como lecciones que te guían hacia un futuro más intencional. Vale la pena subrayar que esta senda de reflexión y renovación es continua. No hay una meta final donde digas, ya llegué, todo es perfecto. La vida es dinámica y nuestra percepción de lo que importa puede cambiar con el tiempo. Y está bien que así sea. Lo importante es mantener la voluntad de crecer, de seguir haciéndonos preguntas difíciles y de estar dispuestos a ajustar nuestro curso. De este modo, cada día se convierte en una oportunidad para alinear nuestro corazón con lo que de verdad valoramos. Antes de finalizar, quiero destacar el papel del perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos en los que nos perdemos o cedemos a distracciones. Lo relevante es aprender de esos episodios y mirar al futuro con renovada determinación. El perdón puede ser una herramienta potentísima de sanación. Nos permite soltar la carga de la culpa y fijarnos en las posibilidades que vienen. Si hay algo en tu vida que lamentas o un hábito que quieres modificar, intenta abordarlo con amabilidad en lugar de con crítica implacable. Cada nuevo día ofrece la oportunidad de recomenzar, de reorientarte y de escoger un camino que concuerde con tus valores. Te invito asimismo a pensar en el efecto que tus actos tienen en quienes te rodean. Cuando decides vivir con un sentido más profundo y conectado, no solo enriqueces tu propia existencia, sino que además inspiras a otros. Tu renovación podría alentar a alguien más a detenerse y repensar su propia vida. En nuestro mundo tan interconectado, estas ondas de cambio positivo pueden llegar mucho más lejos de lo que creemos. Ya sea con una palabra amable, un gesto de ayuda o simplemente abriendo tu propio recorrido de manera sincera, cada acción cuenta. No olvidemos el valor de la comunidad. Mientras reflexionas en tu propio caminar, recuerda que formas parte de una trama más extensa, una red de personas que también buscan sentido en un mundo complejo. Esa comunidad puede brindarte apoyo, aliento e inspiración. Conéctate con quienes comparten tus valores, participa en debates que te reten a crecer y mantén dispuesto tanto a dar como a recibir ayuda. De ese modo, aportas a un esfuerzo colectivo para construir una sociedad más compasiva, unida y significativa. Al llegar al final de esta reflexión, te animo a llevarte estas ideas al corazón. Sea que decidas introducir pequeños cambios en tu rutina diaria, reservar más tiempo para la introspección profunda o comprometerte más con tu comunidad, cada paso cuenta. La vida está llena de distracciones, pero también de oportunidades para reorientarnos en lo que de verdad importa, reconectar con quienes nos rodean y hallar gozo en la búsqueda de una realización duradera. En conclusión, gracias por acompañarme en esta travesía reflexiva. Espero que estas ideas hayan encendido en ti un anhelo de hacer una pausa, mirar hacia adentro y preguntarte qué significa vivir con un propósito genuino. Recuerda que no caminas solo. Muchos intentamos equilibrar las exigencias de la vida moderna con las verdades perennes que nos guían. Que esta sea una invitación a recordar que cada día es una nueva posibilidad de escoger lo que de verdad importa. De priorizar la conexión genuina sobre las distracciones efímeras y de acoger la posibilidad de renacer con un corazón abierto. Te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuáles son algunas de las distracciones que has notado en tu vida?
¿Cómo las has superado? ¿O qué cambios planeas hacer? Tus experiencias y reflexiones podrían inspirar a alguien más a dar un paso en la dirección correcta. Construyamos una comunidad de reflexión, apoyo y crecimiento compartido, un espacio donde podamos aprender unos de otros y avanzar juntos hacia una vida que honre nuestros valores más profundos. Gracias por escuchar, por reflexionar y por ser parte de esta conversación. Ojalá encuentres claridad, fortaleza e inspiración mientras recorres tu camino, y que cada día te acerque a una vida llena de propósito, conexión y satisfacción genuina. Al culminar nuestro análisis profundo sobre los 10 pecados de idolatría y apostasía más terribles en la Biblia, es hora de respirar hondo y recopilar todo. A lo largo de este viaje hemos explorado una amplia gama de temas, desde los peligros de adorar a dioses falsos hasta las formas modernas y sutiles de distracción que desvían nuestra atención de lo que realmente importa. Hemos revisado historias de rebelión y caída en la antigüedad, y hemos visto cómo esas advertencias eternas resuenan en nuestro presente. Ahora, cerremos con una conclusión que no solo resuma lo aprendido, sino que también nos anime a dar pasos significativos hacia adelante. Comenzamos analizando la esencia de la idolatría y la apostasía, la idea de que, cuando permitimos que algo ocupe el lugar de lo sagrado, corremos el riesgo de perder el contacto con el centro de nuestro ser. La Biblia está plagada de relatos que actúan como severas alertas. Cuando los israelitas construyeron un becerro de oro o mezclaron su culto con prácticas paganas, no era un simple despiste, sino un verdadero alejamiento de la fuente única de vida y esperanza. Los textos antiguos nos recuerdan que los peligros de la lealtad mal colocada pueden acarrear consecuencias no solo para el individuo, sino para comunidades enteras. Sus historias, con imágenes vívidas y lecciones poderosas, siguen resonando hoy. Lo más fascinante es cómo estas advertencias antiguas mantienen su vigencia. Tal vez hoy no adoremos becerros de oro, pero tenemos muchos ídolos nuevos. Redes sociales, cultura consumista e incluso nuestras propias ambiciones pueden transformarse en objetos de culto si no tenemos cuidado. En una sociedad donde nuestra atención es un tesoro codiciado, es muy fácil caer en trampas que nos alejan de una vida plena y profunda. En lugar de la oración, la reflexión o la conexión humana verdadera, podemos encontrarnos desplazándonos sin cesar en el celular, buscando la próxima compra infaltable o cediendo ante la seducción del éxito personal. Esta es la cara moderna de la idolatría. Sutil pero omnipresente, una fuerza que moldea nuestro comportamiento a menudo sin que lo notemos. A lo largo del camino, hemos visto que el asunto no se limita a nuestras acciones externas, sino también a lo que ocurre en nuestro interior. La Biblia no solo se refiere a lo que hacemos físicamente, sino al estado de nuestro corazón. Cuando dejamos que el orgullo, la codicia o los deseos superficiales nos dominen, caemos en la idolatría del yo. El ejemplo bíblico de Lucifer y su descenso a causa del orgullo es un recordatorio muy potente de lo que pasa si anteponemos nuestro ego a todo lo demás. En nuestro tiempo, la presión constante por proyectar una imagen perfecta, sobre todo en redes sociales, puede atraparnos en un ciclo de comparación y falta de satisfacción. Es un reto moderno que conecta de lleno con las advertencias antiguas. Si nos obsesionamos con nosotros mismos, olvidamos el llamado mayor a amar, servir y vincularnos con quienes nos rodean. Por otra parte, las severas advertencias contra el sincretismo, la mezcla de la fe verdadera con otras creencias o costumbres, nos recuerdan la importancia de la claridad de propósito. En un mundo tan multicultural e interconectado, resulta tentador tomar un poco de allí y un poco de allá, creando una espiritualidad hecha a medida. Puede parecer interesante al principio,
pero la Biblia nos llama a la cautela. Cuando lo hacemos sin una comprensión profunda, corremos el riesgo de diluir nuestras convicciones y perder la fuerza que surge de un sistema de creencias unificado. Esto no significa que explorar sea malo, pero sí exige discernimiento. Como hemos visto, combinar creencias puede llevar a una pérdida de identidad, un tema recurrente en la Biblia y que sigue siendo relevante hoy. En todos estos temas, un mensaje se repite: la urgencia de volver a lo que de veras importa, ya sea mediante la reflexión personal, reconstruyendo relaciones genuinas o simplemente tomando un respiro de todo el ruido digital. El llamado es claro. Se nos invita a examinar nuestra vida, a darnos cuenta de cuándo nuestros amores se han desordenado y a tomar decisiones conscientes que reflejen lo que de verdad aporta sentido. Esto no implica rechazar la modernidad en bloque. La tecnología, el progreso y la innovación han traído cosas maravillosas. Más bien, es una invitación a encontrar el equilibrio. Usar las herramientas de la vida moderna de un modo que nos enriquezca, en lugar de distraernos, que fortalezca la comunidad, en lugar de disolverla, y que alimente nuestra vida interior, en lugar de dejarnos vacíos. Pensemos en cómo se ve esto en la práctica. Imagina empezar el día con unos minutos de quietud, ya sea meditando, orando o simplemente contemplando, antes de que el mundo se ponga en marcha. Ese instante puede ser tu ancla, un modo de marcar el tono para lo que vendrá. Al elegir conscientemente tener esos primeros minutos en calma, generas un escudo contra las notificaciones y distracciones que te asaltan luego. Es un cambio pequeño, pero capaz de influir en cómo enfrentas la jornada. Otro paso práctico podría consistir en replantearte tu relación con lo material. En una cultura que asocia el éxito con acumular posesiones, es fácil olvidar dónde reside la verdadera felicidad. Trata de evaluar qué valoras más: las cosas materiales o las personas y experiencias que no tienen etiqueta de precio. Pregúntate si aquello que persigues te da una satisfacción perdurable o si solo te introduce en un ciclo de gratificación efímera. Y tal vez descubras que la auténtica riqueza radica en lo que no se puede comprar, sino en la profundidad de tus vínculos, en los momentos tranquilos y en el crecimiento personal. Por supuesto, nada de esto sucede de forma aislada. Uno de los grandes temas que hemos encontrado es la necesidad de comunidad. La Biblia enfatiza una y otra vez que no debemos andar solos. Desde el Israel antiguo hasta la era digital, los lazos que tejemos con los demás son esenciales para nuestro desarrollo y bienestar. Cuando inviertes en relaciones, con familia, amigos o tu comunidad de fe, construyes una red que te puede sostener en los momentos difíciles. Recordar esos ratos en que una charla sincera o una risa compartida marcaron la diferencia nos recuerda que la conexión humana es un escudo poderoso contra la soledad y el aislamiento que a menudo trae la vida contemporánea. También hay que pensar en el papel del perdón, tanto para nosotros como para quienes nos han fallado. La Biblia enseña que los errores pueden tener consecuencias, pero no son el fin de la historia. Cada nuevo día es una oportunidad para elegir el perdón, dejar atrás los remordimientos y seguir adelante con renovada determinación. El perdón libera, nos hace soltar la carga del pasado y centrarnos en el potencial del futuro. Así, se convierte en un pilar de la renovación personal y del crecimiento interior. Ya para cerrar, es vital recordar que estas enseñanzas no buscan hundirnos en la culpa, sino impulsarnos a examinar nuestra vida con sinceridad y benevolencia. Las antiguas advertencias de idolatría y apostasía no estaban diseñadas para aprisionarnos en un ciclo de vergüenza, sino para orientarnos de vuelta a lo valioso: una vida de conexión auténtica, sentido y propósito. Cada uno de nosotros se ha desviado alguna vez, se ha dejado seducir por distracciones que superan nuestro mejor juicio.
pero el tesoro de la condición humana es nuestra capacidad de renovarnos. Por lejos que hayamos llegado, siempre hay un camino de vuelta, siempre existe la ocasión de reordenar prioridades y reconstruir nuestra vida en torno a lo importante. Imagínate, dentro de un tiempo, una versión de ti que ha tomado en cuenta estas reflexiones, que vive con un sentido claro de propósito y que maneja con sabiduría las presiones y distracciones de la vida moderna. ¿Cómo manejaría las tensiones y las distracciones? ¿Cómo encajaría en la vorágine de lo cotidiano? Visualizar ese futuro puede ser un gran aliciente, un recordatorio de que las decisiones que tomes hoy configuran la persona en la que te convertirás mañana. Y aunque el camino no siempre sea sencillo, cada paso que des hacia una vida más equilibrada e intencional es un paso en la dirección adecuada. En definitiva, esta exploración abarca algo más que entender pecados antiguos o retos contemporáneos. Se trata de ver que la vida es un viaje de crecimiento constante y cambio. Un viaje que nos insta a permanecer alerta a las prioridades de nuestro corazón, a enfrentarnos a las distracciones que nos apartan de nuestros valores más profundos y a recibir con los brazos abiertos la posibilidad de cambiar con el corazón abierto. Seas un creyente de larga data, un buscador o alguien simplemente curioso por la relación entre la sabiduría antigua y la vida moderna, la invitación es la misma. Mira hacia adentro, haz preguntas y escoge un rumbo que te conduzca a una existencia más rica y plena. Mientras cerramos, lleva contigo este pensamiento. Cada día es un nuevo comienzo. Cada momento, una oportunidad de reenfocar y comprometerte con lo que de verdad es sagrado. Las advertencias antiguas que hemos revisado no son reliquias de otro tiempo, sino lecciones vivas que siguen orientándonos, desafiándonos y motivándonos a vivir con mayor autenticidad. Que nos recuerden que, aunque las distracciones sean numerosas, el llamado a la conexión verdadera, la paz interior y un propósito auténtico es todavía más fuerte. Gracias por acompañarme en este recorrido de reflexión y descubrimiento. Deseo que, al retomar tu rutina, te lleves las ideas que hemos dialogado hoy. Que encuentres la fuerza para reordenar tus prioridades, el valor de abrazar el cambio y la sabiduría de reconocer lo que realmente importa. Y sobre todo, que recuerdes que, por muchas distracciones que surjan, siempre tienes el poder de elegir un camino que honre tu corazón y tus valores más hondos. Hasta la próxima. Sigue buscando, sigue cuestionando y sigue creciendo. El viaje es largo y cada paso es una prueba de tu compromiso con una vida de autenticidad, conexión y propósito. Para quienes quieran profundizar más en estos temas, he recopilado algunos recursos que pueden resultar útiles. Hay comentarios bíblicos y artículos en línea que abordan estos pecados con mayor detalle. También existen libros y podcasts interesantes donde los eruditos debaten y aportan perspectivas diferentes, desde posturas tradicionales hasta otras más modernas y, a veces, polémicas que tal vez hayas visto rondando en Internet. Te animo a adentrarte en estos recursos, ya sea que busques más contexto histórico, debates teológicos o análisis actuales de cómo se aplican hoy estas antiguas advertencias. Cuanto más aprendas, mejor sabrás navegar la compleja interacción entre la fe, la cultura y el desarrollo personal. Una vez más, gracias por acompañarme en este recorrido por algunos de los temas más desafiantes de la Biblia. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con amigos o familiares que puedan beneficiarse de estas reflexiones. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a llegar a más personas que buscan respuestas en un mundo confuso. Estoy deseando leer tus opiniones y seguir conversando en los comentarios. Hasta entonces, mantén viva la curiosidad, la reflexión
y la búsqueda de una conexión más profunda con la verdad que nos sostiene a todos.